Mi nombre es Angelina Menjora. Yo les vengo a hablar sobre el libro de Aprender a Beber de Luke Ferry, la parte de la doctrina del amor fati, amor a lo que es en el presente, huir tanto del lastre del pasado como de las promesas del futuro. Entonces, para comenzar a hablarles del amor fati, toca saber qué es el amor fati. Bueno, el amor fati es, ¿cómo decirlo? El amor fati es amar el destino tal como es, o sea, dejar que todo pase y aún así amarlo. O sea, no importa lo que haya pasado, aceptar las cosas. Y esta fue una de las frases que Nietzsche volvió famosa. Él decía que era su fórmula, abro comillas, mi fórmula para el éxito es el amor fati. Es querer que nada sea distinto, ni el pasado, ni el futuro, ni en la eternidad. Entonces, o sea, me parece, o bueno, la frase el amor fati suena muy estoica, pero cabe aclarar que obviamente Nietzsche no era estoico. Nietzsche los criticaba desde su manera los criticaba, pero la frase suena estoica porque lo amar al destino era lo que siempre hacían los estoicos. Bueno, ya aclarando que es el amor fati, pues como lo pensaba Nietzsche. Entonces, pues hablemos de que se suponía, o bueno, se supone que en Nietzsche no se puede encontrar salvación, pero él opina que eh, las doctrinas de la salvación es una forma de nihilismo. Cabe aclarar que el nihilismo es una posición filosófica que no tiene ningún dogma. Y aquí comenzamos con la parte de que Nietzsche se burla de los que promueven pues las diferentes doctrinas de salvación, tanto como el cristianismo y así. Además, él creía que pues buscar la salvación en un dios o un ser trascendente era como una declaración de guerra a la naturaleza. Además, las críticas de Nietzsche al nihilismo se pueden tomar también para la misma doctrina de la salvación, ya que en las doctrinas de salvación, pues obviamente se tienen dogmas, pero más del más allá, o sea, pues, el Dios y así. Y pues eso tratando de justificar la vida pues son dogmas. Y ya llegando a conclusión del amor fati, pues Nietzsche creía que el amor fati era amar tanto el destino como, o sea, aceptarlo y amarlo. Y pues él trataba de decirnos que, por ejemplo, uno piensa tanto en el pasado que se angustia en eso. Entonces él nos decía como que si nosotros no pensáramos tanto en el pasado o en el futuro, pues esa angustia no existiría. Y además que la angustia, o sea, es como darle un punto a favor al tiempo. Aquí comenzamos el tema de la inocencia del devenir o el miedo a la muerte. Si la doctrina del eterno retorno remite como un eco a la del amor fati, esta última culmina a su vez en la idea de una desculpabilización. O sea, porque como hemos tenido ocasión de ver, la culpabilidad, o sea, lo que yo les estaba diciendo, que la angustia y eso de que no haber podido cambiar cosas, o sea, poder cambiar algo del pasado y eso, es el colmo de lo reactivo. El conflicto conmigo mismo, o sea, son como las crisis existenciales. Solo el sabio aquel que practica en toda ocasión el gran estilo y sigue los principios del eterno retorno llegará a alcanzar la serenidad. La serenidad es el paso para no preocuparse, o sea, tener la mente en blanco, o bueno, no en blanco, sino tranquila. Y pues a esto se refiere Nietzsche cuando utiliza la expresión de la inocencia al devenir. Además, Nietzsche se refiere a la inocencia al devenir como en el amor fati, nosotros siempre queremos darle como justificación a nuestra creación o a la creación del mundo, ¿sí? Entonces, pues que eso no se puede dar a la responsabilidad de un ser, o sea, no le podemos dar la responsabilidad de un ser o a alguien que exista, o sea, no, o sea, por ejemplo, no le podemos dar, como decirlo así, no le podemos dar un premio o algo a un ser que creó a otro ser, o sea, ¿sí? O sea, para Nietzsche eso era, porque nosotros le dábamos como la responsabilidad a un ser que existió, las gracias por habernos creado, o sea, ¿sí? Además, Nietzsche no creía que este mundo fuera racional y armonioso, al igual que niega, eh,
al igual que niega la trascendencia del cosmos. Pero él nos invita a vivir cada instante como el último, a salvarnos a nosotros mismos. Y pues sí, o sea, esa es la inocencia del devenir y el miedo a la muerte. Si llegamos a la serenidad, no vamos a tener por qué temer a la muerte. Y como último tema, pues el de interpretaciones y críticas de Nietzsche, Luc Ferry, quien escribió el libro, cree habernos expuesto el lado más amable de Nietzsche, porque obviamente como todos los humanos cometemos errores, pero igualmente esto se basa como, sí, las cagadas que tuvo pues Nietzsche. Entonces Nietzsche tenía un discípulo y pues eh, el discípulo, quien era Clement Rosset, denominaba con toda razón el argumento de Verdugo, al cual pues dice algo menos, más o menos así. Desde siempre han existido y existen verdugos en la tierra, torturadores. No cabe duda que forman parte de lo real. Entonces ahí él estaba como que atacando el argumento de Amor Fati. Porque, o sea, el amor fati no era solo amar al destino y pues sí, aceptarlo, sino también amar todo lo real. Entonces, pues como dice el argumento de Clement Rosset, pues tendríamos que amar lo real, o sea, tendríamos que amar a los verdugos. Y pues hay otro filósofo contemporáneo, Theodor Adorno, que se preguntaba si tras Auschwitz y el genocidio hitleriano penetrado contra los judíos, se podía seguir invitando a los hombres a amar el mundo tal y como es. A lo que, pues obviamente, Nietzsche contestó que sí. Epicteto, por su parte, confesó que nunca en su vida había dado con un sabio estoico que amara siempre, o sea, en todos los momentos, por ejemplo, si se estallaba el volcán, él iba a estar ahí amando el mundo como fuera, no. Él dijo que nunca se había encontrado con un estoico sabio que amara así todo. Mm. Y pues esas son una de las críticas que le tienen a Nietzsche. Y a modo de conclusión, Luc Ferry se basa en la obra de Nietzsche y toma tres interpretaciones de este. La primera cabe ser una lectura radicalmente antihumanista de Nietzsche basándose en su deconstrucción, sin precedentes de los ideales de la filosofía de la ilustración. O sea, él tiene mucha ilustración en su libro. Segundo, óptica opuesta. Se le puede considerar un paradójico continuado de la filosofía de la ilustración. La última, a Nietzsche se puede leer como alguien que asistía al nacimiento de un nuevo mundo. Mi nombre es David Alba y les vengo a hablar sobre la filosofía contemporánea. Bueno, les voy a explicar. No hay como volver atrás, no hay como pensar como antes. Ya hemos entrado en Nietzsche y aún como aún podemos ahondar en su pensamiento, pero de todos modos no podemos seguir pensando como antes. En los distintos problemas de distintos contextos antiguos que hoy han cambiado y por los problemas que resolverán los gobiernos no son como los de hace años. Por ejemplo, los problemas que enfrentamos hoy en día son los mismos que el siglo XVIII. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, los comunitarios ya no son los mismos. Nuestras aspiraciones han cambiado y se han visto permanentes por muchos regateos. Nuestras relaciones con las autoridades y nuestros modelos de consumo también. Todo ha mantenido en su constante movimiento. Ahora bien dicho, nosotros podríamos, bien, seguir la vía abierta por los padres fundadores de construcción o retomar el camino de la investigación. De seguir el camino de la deconstrucción que les comentaba, podemos dar continuidad, buscando nuevos rumbos a la obra de Nietzsche, por diciéndolo así, forma de buscar global y general podemos ampliar esta deconstrucción y de la de otros filósofos de la sospecha, como Marx y Freud. Además, tengamos en cuenta que las varias vías de la ciencia humana hoy han continuado con esta deconstrucción de estos grandes pensadores. Es un ejemplo de lo que hace la filosofía contemporánea. Seguir pensando a través de un estilo es inigualar la filosofía contemporánea. Seguir pensando a través de un estilo ya inigualado hace años. Eh, Pensemos en una como un filósofo de la sospecha han intentado descubrir e investigar más allá de nuestra creencia de tabús. La lógica oculta, inconscientes que moderan y forman sin lo que
sino que sepamos como Max, por ejemplo. Uno sabiendo el ámbito de la economía y las relaciones sociales como Freud, en una de las pulsiones escondidas en nuestro inconsciente como Nietzsche, en el de las victorias sobre la fuerza reactivas en cualquiera de sus fortunas. Pero hablando de la reconstrucción y esta conviene en Sismo y su crítica a los tabús e ídolos sacraliza el mundo tal como es. ¿Cómo podemos superarla? Así pues, ya le habíamos dicho, la idea es no pensar como antes, sino como pensar como todo. También decía que por si no lo hacemos de esta manera, nos veremos en el riesgo de quedarnos en sumisión o a lo real. Y para esto podemos empezar por hablar de un gran filósofo llamado Heidegger, que ha sido el primero que ha sabido una interpretación aceptable de nuestro mundo hoy en día se llama el mundo de la técnica, en el que nos permite entender por qué es imposible quedarnos en la interpretación de Nietzsche, si nos quedamos en simples palabras cómplices de una realidad que hoy en día se sofoca y toma la forma de la globalización capitalista devastadora en el planeta que estamos creando, que se está viendo y manejando por nosotros mismos como una democracia. Si por estas empresas que su ámbito por sobrevivir manejan todas las realidades posibles, quitándonos la oportunidad de decir, ellas día a día están creando nuevos productos, globalizando y una capacitación más de nuestro futuro, para así manejando y quitándonos la voz de una manera muy sutil. El daño de lo real está globalizando y según Heidegger, el hecho de que nos posee de todo proyecto histórico, privando a la historia misma de toda la finalidad visible. Pero Heidegger, en su mundo de la técnica y esto que acá les anuncio, nos contará mi compañero. Hola, mi nombre es Luis Caterina Busto Suárez, soy del grado 1102 y hoy les voy a hablar del libro Aprender a Vivir. Y el tema que me tocó, el paso de la ciencia a la técnica, la muerte de los grandes ideales a la desaparición de los fines y beneficios de los medios. El avance de la sociedad se irá viendo reduciendo poco a poco, a no ser que el resultado mecánico de la libre competencia entre los diferentes elementos, por ejemplo, en los laboratorios científicos o de los centros de investigación. La necesidad de compararse se continúa con nosotros. Bueno, de poder aumentar la productividad, desarrollar los conocimientos y sobre todo de aplicarlos a la economía o a la industria. Una empresa que no prospere un poco cada día, entonces será una simplemente empresa condenada a la extinción. Hoy el avance tecnológico es un proceso demasiado carente de metas, ya que podríamos decir que ya nadie sabe a dónde nos conduce el curso del mundo. Bueno, en el mundo de la técnica, es decir, hoy en día, en el mundo entero, dado que la técnica se ha convertido en un fenómeno planetario, sin límites, ya no se trata de dominar la naturaleza o necesidades para ser más libres o más felices prácticamente, sino el dominio por el dominio. ¿Para qué? Para nada. O mejor dicho, porque es sencillamente
imposible hacer otra cosa cuando la naturaleza de las sociedades está. Bueno, esto está ligado a la competencia debido a la obligación absoluta de progresar o morir. Mm, por lo general suele designar el conjunto de menos del que hay que disponer para alcanzar un objetivo determinado. Este es uno de los sentidos que decimos, que damos la palabra cuando, digamos, un pintor o un pianista que posee una técnica sólida queriendo expresar su arte y que puede pintar o tocar lo que sea. Técnica más o menos como medios y no a los fines. Como por ejemplo, un médico, pues, tanto como salvar vidas como matar vidas. Eso también podría ser una técnica sólida. Salvar significa como si llegas a tiempo, el médico salva la vida. O si el paciente no resiste a la operación, sería como matar vidas, decirlo así. Y la técnica sirve básicamente para eso. Todo esto es lo que clasificamos como la calidad, como todo esto, calidad, racionalidad instrumental, por decirlo así. Y eso es lo que se basa prácticamente en la técnica. Mi nombre es Mayli Páez y hoy les vengo a hablar sobre el libro de Luc Ferry, la parte de las dos vías que puede seguir la filosofía contemporánea, convirtiéndose en una disciplina técnica en el ámbito universitario o comprometerse finalmente en la tarea de pensar el humanismo tras deconstrucción. Bueno, en primer lugar podemos hacer que la disciplina académica se relacione con una universidad o una institución universitaria. En otro lado, a decir verdad, uno no acabaría de enumerar los elementos de la lista de especialidades y de especialidades que requieren a los estudiantes. Lo cierto es que tras de una desconstrucción intensa, desencadenada por el martillo de Nietzsche y proseguida por otros lados de diversa forma. Los jóvenes que trabajan en un centro de investigación como el francés y no tienen un estudio de un tema puntual, según Nietzsche, en las primeras páginas del libro ha tenido que cometer algunos errores. Él opina que es una cualidad independiente. Otra es una exigencia esencial en nuestro universo republicano. Pero en lo absoluto siempre va a hablar de lo fundamental de la filosofía. En la fase de la educación, la filosofía remonta su vuelo hacia otros horizontes que le parecen a Nietzsche más prometedores. Y bueno, esta es la razón por lo cual nosotros a veces no seguimos por donde vamos, sino cogemos otro camino porque seguramente va a ser mejor o cualquier cosa. Por ejemplo, mira, ahí me muestra un ejemplo y dice, por ejemplo, la de las vías de pensamiento que pasan por la destrucción. Eso mismo, o sea, nosotros pensamos que no, que por el otro lado nos va a seguir, que nos va a ir mucho mejor que por donde vamos y pues hay veces no funciona como queremos. Por último, evidentemente todo esto es un proyecto porque tú decides por dónde irte o por dónde quedarte. Aunque a veces no
no terminamos siendo más que un producto, sino un producto de la naturaleza y de la historia. O sea, literal, quedamos ahí. No sabemos si seguir, si irnos al pasado o qué hacer. Bueno, el otro tema dice, porque tras de la desconstrucción debemos intentar pensar en construir las bases de un humanismo libre de los ídolos. Bueno, esto significa que no hay nada verdadero, no, en el que carezca de los elementos de la reflexión estimulante. En el ámbito de la filosofía contemporánea, sin duda, Andrés Comte Sproul, quien ha ido más lejos recorriendo a su gran talento, apunta más allá de nosotros sin volver a caer inmediatamente bajo la genealogía. Mi nombre es Jesse Roberto Carreño. Hoy voy a explicar la teoría hacia una forma inédita de pensar la trascendencia del libro Aprender a vivir de Luc Ferry. Bueno, ahora centrándonos en la teoría como reflexión, también podemos hablar de 3 épocas en torno al conocimiento. La primera es la griega, acá centrados en la contemplación del cosmos y entender que el conocimiento y los valores que están inextricablemente unidos debido a que el descubrimiento de la naturaleza cósmica del universo implica ciertas finalidades morales hacia nuestra existencia humana. La segunda es la época que se inicia con la revolución científica moderna y que en ella, al contrario de la ocurrida en el caso anterior, se asistirá al levantamiento de la idea de un conocimiento radicalmente insensible a los valores. Por ejemplo, un científico puede decir que fumar está mal y tendría la razón, pero aparte nosotros podemos cuestionar si moralmente fumar está bien o no. La tercera época va muy de la mano con la anterior, que ya planteé, y esta comienza después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se comienza con esta etapa de autocrítica y autocorrección. Acá es cuando los científicos se comienzan a plantear preguntas sobre cómo puede hacer daño el átomo, el efecto invernadero, la clonación de células, etc. La teoría es una forma inédita de pensar la trascendencia. Bueno, les voy a hablar de 3 trascendencias que seguramente hemos experimentado en la vida, pero casi no la hemos notado. La primera, la que utilizaban los antiguos. Como ya lo sabemos, en los estoicos el cosmos es lo bello. Entonces, la trascendencia aquí se define por su relación con la humanidad. Designa una realidad que está más allá de los hombres sin por ello ponerse al margen del universo. La segunda trascendencia de las que les voy a contar es totalmente diferente a la primera. Es una trascendencia con una divinidad, un ser fuera del universo, un ser superior, y en nuestra existencia es gracias a él. Bueno, la tercera trascendencia es la que nos propone Husserl, que se denomina la trascendencia de la inmanencia. Tomaba un cubo o algo como una caja de cigarrillos, se la enseñaba a sus alumnos y les mostraba que, sea esta la forma en la que tomemos y mostremos la caja en cuestión, nunca seremos capaces de ver más de 3 de sus caras al mismo tiempo. El tema que a mí me tocó fue una moral fundamentada en la sacralización del prójimo, la divinización de lo humano. Nietzsche optó por extraer conclusiones críticas y adentrarse en la vía de lo inmoral, la problemática que aparece cuando el ser humano plantea valores sacrificiales. Esta moral surge cuando los principios no tienen un sentido si es para bien o si es para mal. En opinión de Nietzsche, para mal, aunque muchas veces arriesgamos todo para defenderlo. Dan el ejemplo de que si fueran testigos de algún crimen, asesinato, asalto, etc., no hacemos nada, solo huimos para salvarnos a nosotros mismos. Pero si vieran que están atentando a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestro hermano, a algún familiar cercano o a la gente que nos rodea, correríamos inmediatamente e intentaríamos salvarlo.
sin importar las circunstancias en las que esté. Otro tema que a mí me tocó fue la replanteación de la cuestión de la salvación. ¿De qué sirve creer? Esta se divide en tres partes. Primero que todo, voy a hablar sobre la exigencia de un pensamiento. Este pensamiento ya no tan solamente no ha planteado el espíritu crítico, una coacción argumentativa, sino en una nueva forma de responder a la pregunta sobre el sentido de la vida. Si se calibra las profundidades de las raíces intelectuales del ser humano a un pensamiento amplio, se prolonga como perfectibilidad. Hay una pregunta que el libro menciona: ¿de qué sirve envejecer? A lo cual responde: para ampliar la perspectiva, para amar la singularidad de la gente, para vivir un presente por fin libre de culpa y sereno. En este momento es donde se une la cuestión del sentido y la salvación. El segundo tema habla sobre la sabiduría del amor. En este toman como ejemplo el arte. En cualquier ámbito, de cualquier manera, se puede manifestar. La mayoría de veces viene representado por la época a la cual pertenece, clásica, contemporánea. Un ejemplo podría ser la música. Para cada ocasión puede haber un estilo diferente, ya sea para una ceremonia, graduación o una fiesta. Algo que representa una obra de arte es que no se dirige a un público específico, se dirige a toda la humanidad. En el libro nombran dos conceptos claves: la particularidad y lo universal. La particularidad habla sobre la experiencia que constituye el punto de partida. Lo universal no es solamente lo vasto del mundo, sino que también tiene llegada al itinerario que emplea Naipaulus. Como tercer y último tema, el duelo por ser amado. Existen tres formas de pensar en la persona amada. Uno es no apegarse, no por indiferencia, sino por precaución. La segunda es la que nos ofrecen todas las religiones, sobre todo el cristianismo: el amor hacia Dios. La tercera: hay que vivir solo a fin de evitar las ataduras. La sabiduría del amor es algo que cada uno debe alcanzar, pero sobre todo el silencio, sabiendo vivir y amar como adultos. Esto nos deja una gran enseñanza: nunca a dejarse ser amarrado por una persona. A modo de conclusión, el autor nos ha llevado por un universo maravilloso, demostrándonos su gran amor a la filosofía. El hecho de que existan diversos sistemas filosóficos y de que no haya acuerdo entre ellos crea dos tipos de actitudes: el escéptico y el dogmático. Desde el escéptico podríamos decir que desde él inicia de los tiempos distintos de la filosofía, disputan entre sí, sin llegar jamás a un acuerdo, sobre lo que cabe entender por la verdad. Así podemos comprender que la filosofía no es una ciencia exacta, pues tenemos miles de visiones sobre el mundo y no podemos plantear una visión como verdadera. Todas las visiones tienen su validez, ya sea en la teoría, la eticología, la salvación. En el dogmaticismo se diría que existen muchas formas de ver el mundo, pero la mía, o al menos la que yo defiendo, es evidentemente superior y por lo tanto más verdadera que las demás. O sea, que yo creo y entiendo es superior a todos los otros, pero defienden puntos que para mí pierden su validez. El autor nos invita a, con la filosofía actual, no agarrarnos en un solo pensamiento, sino a entender a los otros, por ejemplo. Así fue como el derecha pudo trabajar para construir su libro con alguien que sigue a Spinoza.